Allá hay necesito. ¿Qué es un aparato? Es un conjunto de órganos ¿Qué más? de diferentes estructuras y Diferentes estructuras Origen histológicas. embrionario. Ok. trabajan en conjunto para una misma causa. Ok, esto es para que no se me olvidara. Ok, el aparato digestivo, como su nombre lo indica, la definición de aparato es un conjunto de órganos que tienen como función la prehensión, masticación, deglución, procesamiento, absorción y desecho de lo que no se absorbe. Va a estar conformado por un tubo, que es un tubo alimenticio, que va desde la boca hasta el ano. Y se lo deja allí, que no va a botar lo que desea. O sea, va a comer y no va a botar nada. Ok. Y acompañado de ello, van a estar algunos órganos accesorios y unas glándulas, como las glándulas que producen la saliva. ¿Ok? Vamos a tener el hígado, la vesícula biliar, ¿ok? El páncreas, y vamos a tener otro órgano que va a estar acá, que si bien no tiene nada que ver con el aparato digestivo, lo describimos acá por su ubicación topográfica, pero es un órgano de la hematopoiesis, es un órgano de la circulación, que es el vaso o esplenio. ¿Ok? De manera que no vayan a decir que si le quitan el vaso muere de indigestión. ¿Ok? Tenemos entonces que ese tubo digestivo que va desde la boca hasta el ano sufre algunas dilataciones y está dividido en varias partes. Así tenemos entonces que lo primero que tenemos es la cavidad bucal, la boca. Luego tenemos faringe, esófago, estómago. La vaca, el rumiante, tiene un estómago Y 4 con cavidades. 4 compartimientos. No tiene 4 estómagos la vaca bovina. Miren, las normas aquí se hicieron para respetarlas. Entonces tenemos, repito, la boca, faringe, esófago, estómago con 4 compartimientos, rumen, retículo, omaso y abomaso. Luego viene el intestino delgado e intestino grueso. El intestino delgado con duodeno, yeyuno e ilion. Intestino grueso con ciego, colon, en las diferentes partes del colon, y recto. Y termina en el ano. Entonces, la función del aparato digestivo es la aprehensión, es decir, la captación de alimentos. La trituración, es decir, la masticación en la cavidad bucal. La deglución. La digestión. La absorción de los elementos que le son útiles y el desecho de lo que no sirve. ¿Ok? Así entonces vamos a ir describiendo. Ya sabemos que es el aparato. ¿Ok? Tenemos entonces que las partes, dijimos que lo primero que del tubo digestivo es la cavidad bucal, la boca. La boca va a estar limitada anteriormente por unos pliegues mucosos y musculares que se llaman labios, que cierran la parte anterior de la cavidad bucal. Y el espacio o la abertura anterior de la cavidad bucal se llama rima oris. Rima oris. Vamos a ver que el labio superior
en la unión con la parte nasal, tiene unos rombos, como unas huellas digitales, y en la profundidad encontramos unas glándulas que mantienen eso sudoroso, o unas gotitas como de sudor, los que han tenido la oportunidad de ver una vaca. Y digo así porque yo estoy seguro que aquí hay unos que en su vida lo han visto. ¿Okay? Porque vienen es por el perrito. ¿Entiendes? Lamentablemente aquí tiene que ver la vaca. Primero, antes que el perrito. Entonces, allí encontramos las glándulas nasolabiales. ¿Quién les dio permiso de entrar? En la mucosa de los labios encontramos unas papilas cónicas dirigidas hacia atrás que ayudan a mantener el alimento dentro de la boca. ¿Okay? Para que no se salga. Y vamos a tener que los dos labios se unen hacia atrás en unas estructuras que se conocen como comisuras labiales o ángulos labiales, que forma aquí un ángulo. Entonces la comisura labial. Y a nivel de las comisuras labiales encontramos internamente en la mucosa la desembocadura de unos conductos que son las glándulas labiales. Como pueden ver acá, esto que está acá es el labio superior, labio inferior y la abertura anterior que dijimos que se llamaba rima oris. Rima oris. Y esto que vemos aquí es la zona nasolabial, donde a veces la vemos húmeda con gotitas de sudor. Esas gotitas vienen de las glándulas nasolabiales. ¿Okay? Pero también la tienen, ¿verdad? Sí, también. Tenemos entonces que esto que vemos hacia arriba es la clase del miércoles que viene, es la parte de la cavidad nasal, es la abertura anterior de la cavidad nasal, que son los hollares. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, labio superior, labio inferior. Como pueden ver, el labio superior lateralmente cubre al labio inferior, se va más hacia abajo. Mírenlo acá. Y la unión del labio superior e inferior acá es lo que conocemos como comisuras labiales o ángulos labiales. Si bien esa era la abertura anterior, la cavidad bucal, va a tener entonces un techo, un piso, una comunicación en posterior y una comunicación anterior, o más que anterior es que el término ideal es que rostral, porque estamos hablando a nivel de la cabeza, es rostral. Entonces, las paredes laterales, los huesos que forman la cavidad bucal, ya ustedes se lo saben. O sea, se los puedo preguntar en cualquier momento. La parte blanda que completa la cavidad bucal, lateralmente son las mejillas o carrillos, conocidos popularmente como cachete. Entonces, las mejillas tienen, obviamente, piel por fuera, tienen músculo, tienen glándulas e internamente tienen una mucosa. La mucosa, así como la mucosa de los labios, está provista de unas papilas. Esas papilas son también papilas cónicas, ¿ok? Que tenía otro momento para actualizar. Papilas cónicas que también, así como la de los labios, ayudan a mantener el alimento, tienen más una función mecánica. Ayudan a mantener el alimento dentro de la cavidad bucal. Las glándulas bucales están en las mejillas o carrillos. ¿Okay? Así vamos a tener, recuerden que ya hemos visto las glándulas nasolabiales y las glándulas labiales. Ahora estamos viendo las bucales. Estas glándulas están en las mejillas o carrillos, ¿ok? Que están organizadas en tres filas. Una fila dorsal, una ventral y una intermedia.
Y sus conductos están hacia el lado de la mucosa, hacia las papilas. El suelo de la boca va a estar dado por un músculo, que es el músculo miloioideo, es el que está aquí, formando el piso de la cavidad bucal. El músculo miloioideo. Y la boca va a estar ocupada por un órgano que cuando la boca está cerrada ocupa prácticamente el 100% de la cavidad bucal, que es la lengua. ¿Ok? El suelo de la boca va a tener una mucosa. Esa mucosa se refleja debajo de la lengua, ¿verdad?, hacia el piso y forma allí un frenillo. Todos lo tenemos, que es el frenillo lingual o pliegue sublingual. En el caso de nosotros, en la mitad del pliegue ustedes ven una papilita. En esa papilita hay dos conductos, que es la desembocadura de los conductos de las glándulas mandibular, salivar mandibular y parte de la sublingual. O sea, debajo de la lengua también hay otras glándulas salivares. En el caso del rumiante, en el piso de la boca, pero hacia adelante, vamos a encontrar una estructura que se conoce como carúncula sublingual. Y en esa carúncula sublingual encontramos la desembocadura de dos conductos, que son los conductos de las glándulas mandibulares y de la porción monoestomática de la glándula salivar sublingual. La carúncula de lo que estoy hablando y los conductos. Vamos a luz. Yo tengo acá el piso de la cavidad bucal. ¿Qué es eso? Los dientes. Incisivos, ¿ok? Caninos e incisivos. Si este es el piso, este es el cuerpo de la mandíbula. Vamos a tener acá una estructura que hace esto y otra de este lado. Esto es lo que se conoce como carúncula sublingual. En ella vamos a encontrar la desembocadura de dos conductos que se unen para llegar acá. Esto es como un pliegue. Si yo lo levanto, entro a los conductos, que son el conducto de la glándula salivar mandibular y el conducto de la porción monoestomática de la glándula salivar sublingual. Todo. Porque la glándula salivar sublingual, es decir, debajo de la lengua, tiene dos porciones. Una porción monoestomática, que toda tiene un solo conducto, y una poliestomática, porque cada lóbulo tiene un conducto. Y esos lóbulos van a desembocar, que aquí yo tengo la lengua, ¿verdad?, que está tapando esto inclusive. En esta parte vamos a encontrar los conductos de la porción monoestomática de la glándula salivar sublingual. Este es el conducto de la porción monoestomática de la glándula salivar sublingual. ¿Okay? Perdón. Monoestomática. ¿Ok? Conducto de la porción poliestomática de la glándula salivar sublingual. Conducto de la porción monoestomática de la glándula salivar sublingual. Conducto de la glándula salivar mandibular. Ya hablamos del piso, de la parte anterior del piso, paredes laterales, que son las mejillas o carrillos, y
el techo ahora, que es el paladar duro. El paladar duro, hacia adelante, va a estar limitado, o cranealmente va a estar limitado, o rostralmente más bien va a estar limitado por una estructura que se llama almohadilla dentaria, que viene a sustituir a los dientes incisivos y caninos superiores de los rumiantes. Porque los rumiantes no tienen dientes incisivos ni caninos superiores. Entonces, esos dientes inferiores chocan con la almohadilla dentaria que es superior. ¿Okay? Tiene un epitelio cornificado, grueso. Ahorita la vamos a dibujar, la almohadilla dentaria. El paladar duro tiene una serie de crestas, aproximadamente de 13, 16 crestas, que se llaman crestas palatinas transversales, que están separadas por un rafe medio. Y en la parte, en el borde posterior de esas crestas, encontramos unas papilas, que son papilas, tienen un borde cerrado, como si fuera la sierra, y tiene unas papilas cónicas. Y hacia atrás encontramos unas papilas, unas glándulas que son las glándulas palatinas. Tienen una secreción amarillenta que se pueden ver en el animal fresco. Las glándulas palatinas. ¿Okay? La papila incisiva está en los ángulos caudales y mediales de la almohadilla dentaria, ya la vamos a dibujar. Y tiene allí el conducto incisivo, luz. Lo voy a voltear para poderlo ver. La almohadilla dentaria que viene a sustituir los dientes incisivos y caninos tiene esta forma. Estas son las almohadillas dentarias. Estas son las crestas palatinas. No es esta. No, de 13 a 16. ¿Ok? Y en la parte posterior encontramos la desembocadura de los conductos de las glándulas palatinas. Conductos de las glándulas palatinas. Y aquí encontramos un rafe medio que divide las crestas en dos partes. ¿Me dejan leer allá? La papila incisiva va a estar en el ángulo. Fíjense que la almohadilla tiene un borde rostral convexo, un borde caudal cóncavo y un borde medio recto. ¿Ok? Y así igual, son dos, o sea, la almohadilla dentaria. Y en el ángulo que une el borde medial y el caudal, se forma una estructura en forma de rombo que se conoce como papila incisiva. Y en el extremo, en el ángulo laterales, acá y acá, encontramos la desembocadura de un conducto que es el conducto incisivo. Mide unos 6 centímetros y que también llega allí el conducto del órgano glomeronasalo de Jacobson, que es el conducto que tiene los receptores para la ferormona. Cuando el macho huele a una hembra para detectar si está en celo o no, que hace ese movimiento de subir el labio superior que se conoce como Fleming, está operando es el conducto del órgano glomeronasalo de Jacobson. Está captando esos olores. ¿Ok? Aquí entonces es el techo de la cavidad bucal. Hacia atrás
el paladar duro se continúa con lo que se conoce como velo del paladar o paladar blando. Ya lo vamos a ver. Esta es la cavidad bucal. Todo esto es la cavidad bucal. Esta es la cavidad nasal. ¿Ok? Dentro de los trabajos de seminario, hay uno que les va a tocar digestivo anterior y tienen que traer media cabeza así, bien disecada, para determinar todo esto. ¿Ok? Disecada, formalizada, un trabajo bien hecho. Recuerden que eso les puede salvar la vida. Tenía semestres, años que no colocaba seminario. Esos puntos se los ganan ustedes si quieren, pero son 2 puntos que tienen ahí de la nota definitiva. ¿Ok? O sea, es el 10% de la nota final del seminario. Entonces aquí tenemos la abertura anterior que se llama ¿cómo? Rima oris. Tenemos el labio superior, el labio inferior. Tenemos el piso, tenemos la lengua, ahora vamos a hablar de ella. Quiero que recuerden este surco que está acá, que separa una parte elevada de la lengua de la parte más baja, la parte libre. Miren acá en el techo, ¿ven esta forma de sierra? Esas son las crestas palatinas, porque le hemos hecho un corte sagital y las estamos viendo de lado. Entonces, cada vamos a decir, prominencia de esta es una cresta. Una, otra. Hasta llegar acá, que es donde encontramos las glándulas palatinas. Luego seguimos hacia atrás. Esto que está acá, fíjense acá, hasta acá llega este hueso. ¿Qué hueso es este? El incisivo está acá, el palatino. Entonces, hasta aquí llega el paladar duro, hasta acá. Ya el 8 es paladar blando. Esto que está acá es el istmo de la fauce, que ya vamos a hablar de él. Y esto que está acá, el 10, es la faringe. No me la confundan con esto que está acá, que es la laringe. La faringe es común al aparato digestivo y respiratorio, pero la laringe es exclusiva del aparato respiratorio. Entonces, tenemos acá la faringe, tenemos acá el istmo de la fauce y acá tenemos la comunicación con el esófago. El 6 es el esófago, porque el 5 es la tráquea. Esto lo vemos. Pero sí, más adelante les voy a explicar cómo funciona esto, cómo funciona el paladar, cómo funciona esta válvula que está aquí, este cartílago, para que pueda el animal respirar y tragar. Que no lo puede hacer al mismo tiempo. Les voy a explicar por qué. Continuación del paladar duro tenemos el paladar blando. El paladar blando está compuesto de mucosa por arriba, mucosa por abajo y músculos en el centro. La mucosa por arriba es la mucosa faríngea. Acá está el paladar blando. Tiene mucosa por arriba y mucosa por abajo. Y tiene atrás un borde libre. ¿Un borde? Libre. Para que se pueda comunicar esto con esto, por acá atrás. ¿Ok? Entonces tiene mucosa faríngea por arriba, mucosa bucal por abajo, u oral, y músculos y glándulas en el centro. Profe, el número 9, ¿qué es? ¿También es faríngea? No, lo que pasa es que acá debe de estarme señalando una abertura de la faringe. ¿Ok? Esta sería la faringe, esto, todo esto. Lo que pasa es que podemos decir que incluso esto es faringe,
y que el paladar blando me divide en nasofaringe y en orofaringe. ¿Ok? Y esta parte que está aquí atrás, laringofaringe. Ok, entonces el paladar blando funciona como un velo, como una válvula. Y va a funcionar dependiendo si el animal está comiendo, está deglutiendo o está respirando. ¿Ok? Entonces, si va el animal a tragar, el paladar blando sube y tapa lo que conocemos como las coanas, que es la abertura posterior de la cavidad nasal, para que el alimento no se regrese por ahí y nosotros digamos, se me fue por el camino. Bien. ¿Ok? Si el animal va a respirar, el paladar blando baja para que el aire pase por la cavidad nasal. Ya le di la estructura: mucosa, mucosa por arriba, por abajo y en el medio músculo y glándula. Tiene 3 músculos el paladar blando. Un músculo que lo conforma, que es el longitudinal palatino. Y tiene 2 músculos que lo elevan, uno lo eleva y el otro lo pone tenso, para que pueda sellar herméticamente las coanas. Entonces tenemos el longitudinal palatino que está entre las 2 mucosas. Pero a él le llegan primero el elevador palatino. Llega a la parte más posterior del paladar blando por arriba, y cuando viene la deglución, ese músculo se contrae y lo eleva. Y el tensor palatino que está hacia adelante lo pone tenso. O sea, cuando se contrae, lo pone tenso y es como una tabla que está tapando la cavidad nasal a nivel caudal. Es decir, a nivel de las coanas. Ok. Les dije que por debajo del paladar blando, por detrás de la lengua, tenemos una estructura que se conoce como istmo de la fauce o aditufaringio. El istmo de la fauce va a estar limitado anteriormente con la base de la lengua. Caudalmente se comunica con la laringofaringe, esa parte que es común. Dorsalmente el techo se lo forma el paladar blando y ventralmente lo forman 2 pliegues que van de la lengua al cartílago epiglótico, que son los pliegues glosoepiglóticos. Gloso es lengua, a la epiglotis. La mucosa es una mucosa que tapiza la misma mucosa de la cavidad bucal. ¿Okay? Y en las paredes laterales del aditufaringio o istmo de la fauce encontramos unos recesos, unos conductos que nos va a llevar hacia unos agregados linfoides que se conocen como amígdala, que no son parte del sistema digestivo, sino que son parte del sistema linfático, el tejido linfoide. Tejido linfoide, que se infectan y en muchos de ustedes, de nosotros, se las han extraído. ¿Ok? Los músculos, entonces, bueno, eso es lo que es el istmo de la fauce. El suelo de la boca, les dije que va a estar puesto sobre ¿quién? La lengua, que hacia adelante es libre, tiene una porción libre y una porción fija. La caudal es fija, la rostral es libre, que es la que permite salir de la cavidad bucal a prender los alimentos. Esa mucosa de la lengua tiene en la parte libre mucosa por arriba, mucosa por abajo y en los bordes. En la parte caudal o base tiene mucosa por arriba y por los lados. Abajo no, porque está con el músculo miloioideo. Tiene glándulas que están hacia la parte posterior y tiene un músculo que es el músculo longitudinal de la lengua,
que es el más grande, además tiene otros músculos que ahorita los vamos a ver, y que es el músculo que nos comemos cuando hacemos lengua en salsa. ¿Ok? ¿No han comido lengua en salsa? No puede ser. Yo sí he comido. ¿Qué ha comido? Ok. La lengua, como les dije, es el órgano prensil. Es el órgano con el que el animal toma el pasto, toma el alimento. ¿Okay? Es un órgano prensil. Está ubicado en el piso de la cavidad bucal o dentro de la cavidad bucal. Cuando la cavidad bucal está cerrada, la lengua ocupa el 100% de la cavidad bucal. ¿Ok? Si no, hagan la prueba ustedes. Cierren la boca para que vean que no les quede espacio. ¿Sí? Okay. Ok. No. Ok, tenemos una serie de papilas en el dorso de la lengua que se conocen, que tienen dos tipos de papilas con dos tipos de función. Una de función mecánica, que es aquella que ayuda a la prensión del pasto, del alimento, etcétera, etcétera, y otras que tienen función fisiológica o gustativa, porque tienen los corpúsculos gustativos y son las que le dan la determinación, la detección de los sabores. ¿Ok? Entonces tenemos las filiformes, que las encontramos en la parte libre de la lengua, principalmente son mecánicas y que ayudan al animal cuando va a tomar el pasto para cortarlo, etcétera, etcétera. Y tenemos otras que son las fungiformes, que como su nombre lo indica, fungi tiene forma de hongo, fungiforme forma de hongo, porque tiene un bordecito y en el centro tiene otra que parece un honguito. Y tenemos las foliadas y las circunvaladas. Así tenemos entonces que la lengua tiene una porción libre, una porción fija, tiene la porción libre de la fija, hacia atrás tiene una sobresaliente, un levantamiento de la lengua que se conoce como todo lo que está acá. Y tenemos acá un surco que separa la porción libre de ella, que es el surco transverso de la lengua, que le dije en aquel corte sagital. Acuérdense de este surquito que lo vamos a nombrar más adelante, ¿ok? Cuando tenía un corte así. Entonces tenemos las papilas, ¿ok? Fungiforme. Tenemos acá las papilas circunvaladas que están en los lados, que constituyen lo que se conoce también como vallata papilae. Están en la base de la lengua. Esas papilas tienen funciones gustativas. Y las otras, miren, aquí tenemos la vallata papilae, estas. Tenemos la fungiforme, tenemos la filiforme. ¿Ok? Y la foliada, que son las de función mecánica. Ahora vamos con la faringe. La faringe es el espacio que comunica la cavidad nasal, la cavidad bucal, con la laringe y el esófago. La faringe tiene 7 aberturas, de las cuales son 2 aberturas pares y 3 impares. Se comunica entonces la faringe con las 2 coanas, ¿verdad? Es decir, con la cavidad nasal. Por debajo de ello se comunica con la cavidad bucal, ¿verdad? Con el istmo de la fauce. Caudalmente se comunica con el esófago, se comunica con la laringe y se va a comunicar también con las trompas de Eustaquio.
¿ok? Que van a comunicarse con el oído medio. Y cuando ustedes van a una altura determinada, que los oídos se les tapan, que ustedes tragan, siente que se destapan porque se descompresionó a través del conducto. ¿Ok? Entonces las aberturas son, las dos impares son las trompas de Eustaquio y las coanas. Ahí hay 4. Y las 3 impares son cavidad bucal, laringe y esófago. Pregunta de examen, y siempre pregunta que no contesta. Los músculos de la laringe, de la faringe, tenemos constrictores rostrales y caudales. Los constrictores rostrales tenemos el pterigofaringio, obviamente va del hueso pterigoide. Palatofaringio va del paladar, del palatino. El estilofaringio caudal va del hueso hioide. El iofaringio va también del hioide. Y los constrictores caudales tenemos el tirofaringio, el cricofaringio, que va del cartílago tiroide de la laringe, del cartílago cricoide de la laringe. ¿Ok? La laringe la vamos a ver el próximo. La faringe entonces es un conducto común, como les dije, al alimento y al aire. Ya hablamos de las comunicaciones, la trompa de Eustaquio, la válvula que es la epiglotis que está tapando la laringe cuando va a deglutir, porque de nuevo el alimento se va a ir para la tráquea. Alguien tiene que tapar la tráquea porque ya les voy a explicar por qué. ¿Ok? Ninguna la he visto. ¿Cómo? En ninguna de las imágenes he visto la glotis, solo la epiglotis. Ya. La glotis es un espacio, usted no lo va a ver. No sé. La glotis es un espacio. ¿Ok? Que cuando dice se cerró la glotis es porque hubo inflamación de los pliegues que están al lado y cierran el espacio que es la glotis. No, pero me refiero a Claro, que ahoga uno. ojos, que hasta ahora pasado no. No, porque es que no hemos visto, yo no estoy dando respiratorio. Y eso es de respiratorio. ¿Ok? Pero sí quiero acá, esto que vemos acá, cavidad bucal, cavidad nasal, paladar duro hasta aquí, paladar blando, laringe, esófago, y esto es faringe. Entonces, ¿con quién comunica la faringe? Con las dos coanas, 1 y 2, a cada lado. Tenemos 2 collares, tenemos 2 coanas. Con las 2 trompas de Eustaquio, que comunican con cada oído, porque tenemos 2 oídos. La cavidad bucal, impar. El esófago es impar, nada más tenemos una cavidad bucal, nada más tenemos un esófago y nada más tenemos una laringe. Entonces esas son las 3 impares. Cavidad bucal, esófago y laringe. Pero ¿qué sucede? Esto que vemos acá que tiene aquí como un ganchito, esto es la epiglotis, que es la válvula, actúa como una válvula para cerrar la laringe o abrirla, dependiendo si respiramos o no respiramos. Y este que está acá es el paladar blando. Si yo tengo un bolo alimenticio acá, para que llegue al esófago, fíjense que están invertidos. La cavidad nasal arriba y la boca está abajo. Pero el esófago está arriba y la laringe y la tráquea abajo. Entonces, el alimento que está en la boca tiene que subir para entrar al esófago. Y el aire que viene por la cavidad nasal tiene que bajar y entrar a la laringe. Entonces, como hay este cruce acá, uno no puede respirar y deglutir al mismo tiempo. No puede. Cuando yo voy a deglutir, tengo el bolo alimenticio en la cavidad bucal. Este que está acá, que es el paladar blando, se sube por acción de los músculos y tapa aquí. Deja esto libre. Y la epiglotis se va hacia atrás y me tapa la abertura laríngea. Entonces ahí el bolo alimenticio tiene libre para subir y entrar al esófago. Cuando se va a respirar, el paladar blando baja y baja también la epiglotis. Y el aire puede bajar y entrar a la laringe. Entonces no podemos respirar y deglutir al mismo tiempo.